una serie de cosas que están sucediendo, con una serie de cosas que van a pasar. Y bueno, ayer estaba con un amigo mío, precisamente, queriendo hacer este espacio así súper ameno, que sea más bien una charla, que poderme compartir de una manera más relajada con ustedes en medio de la información que les quiero entregar. Ahí va. Ayer precisamente estaba con un amigo mío y le hice la siguiente pregunta. Le dije, mi hermano, ¿tú sabes, has oído hablar sobre la Agenda 2030? Y estábamos a ver, voy a poner un poquito de contexto. Justamente estábamos en una conversación hablando sobre criptomonedas, hablando sobre todo lo de la tecnología blockchain, hablando sobre lo que viene para el futuro, estamos hablando sobre el tema de los NFT, de las inversiones, de todo eso, que son temas que ustedes nunca me han escuchado mencionar acá, pero que también hace parte de esos temas que son en interés, de esos temas que en este momento me cautivan un montón porque tienen que ver con el futuro tuyo y mío, así todavía no nos hayamos dado cuenta, así apenas nos estemos enterando. Entonces le pregunté que si sabía que era lo de la Agenda 2030, porque muy probablemente las personas que están metidas y que están comprometidas en temas de inversión, que están entendiendo estas mega tendencias del mundo que son ya una realidad, es decir, esto no es una especulación, esto es una realidad que ya llegó al mundo y ya llegó a nuestra vida. Básicamente son temas que pues, ya se saben y que se conocen. Digamos que para una persona que esté un poquito alejada de esto, pues 2030, Agenda 2030, pues no tiene ningún significado. Pero para una persona que está en inversiones, sí. Y yo le pregunté y su respuesta fue, no, ni idea. Y a todas las personas que yo les he venido preguntando últimamente, tú sabes que es la Agenda 2030, has oído hablar sobre la Agenda 2030 y todas las personas, no ha habido una sola persona que me diga, sí, Richie, tengo entendido que es esto, ni una sola. Y justamente eso hace parte de la conversación que vamos a tener acá. ¿De dónde nace esta charla? Toda esta charla y todo este compartir nace específicamente de algo que me pasó en un supermercado aquí en Medellín. Entonces, cuando volví de mi viaje de Perú hace apenas unos días, estaba en el supermercado haciendo mis compras y de repente pasé por la sección de comida natural, entre comillas natural, porque pues no tiene nada de natural, son ultra procesados que son alimentos, en una palabra, tóxicos para el cuerpo, y esto es algo que no se puede rebatir y no se puede discutir. Entonces, todos los alimentos que vienen empacados, que tienen etiqueta de vencimiento, que tienen colorantes, preservantes, vienen tratados y pasados por fungicidas, por plaguicidas, que básicamente están conservados para que duren un montón de tiempo, pues de una u otra manera son alimentos que podemos tener en la casa, que podemos tener o podemos comprar, incluso los podemos almacenar para alguna situación especial y pueden ser útiles y pueden funcionar y por comernos uno no nos vamos a intoxicar. Pero este tipo de alimentos lo que sí sabemos es que en el largo plazo van a deteriorar el sistema inmunológico, van a generar todo tipo de problemas en el cuerpo, generan incluso resistencia a la insulina, eso no lo digo yo, eso lo dicen endocrinos, gente muy buena en este tema, gente que entiende este tema y que son expertos en esto. Y obviamente gente que yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, desde que me metí en el tema de la divulgación de aspectos científicos de la nutrición y de la medicina, me he enterado y me he empapado mucho de esto. Ustedes saben que a mí me encantan estos temas, se me facilitan, me encanta aprender sobre esto. Digamos que tengo buena intuición y tengo buen instinto para saber dónde buscar y dónde aprender. Y eso es lo que finalmente yo vengo a compartir con ustedes en estas charlas, en estas conversaciones, pero a entregarlo ya simplificado, a entregarlo masticado. Lo que a mí me toma un año y medio, yo vengo y se los entrego en una conferencia a ustedes en una hora, solamente con el propósito de agregarles valor, solamente con el propósito de que esto sea aportante para tu vida, para sus vidas. Eso es. Entonces, con el tema de los alimentos ultraprocesados, pues desde luego entiendo cosas que hace 2 años, cuando empezó la cuarentena, yo no entendía. Cuando estaba en esta sección del supermercado de comida natural, pues, oh sorpresa, me encuentro con esta carne que la conocemos, bueno, hay diferentes marcas, pero la conocemos como la Beyond Burger. Y es la marca que más se conoce en el mundo y que más se vende en el mundo, aquí en Colombia también. La que vino era esa marca, pero pues me refiero a esa porque seguramente bajo ese nombre, seguro que muchos de ustedes que están viendo esta charla en vivo
la van a reconocer y van a saber de qué estoy hablando. En mi grupo de Telegram mandé las fotos de la marca como tal de la carne y la parte de atrás donde están todos los ingredientes. Bueno, pues no es entonces ningún misterio, no es ningún secreto que los alimentos ultraprocesados son tóxicos, son proinflamatorios, elevan la insulina enormemente, a la larga generan resistencia a la insulina, están asociados con alto riesgo relativo con relación a enfermedades como el Alzheimer, todo tipo de enfermedades autoinmunes, inflamación de los intestinos, especialmente el intestino delgado, obviamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, pues se nos tienen que poner los pelos de punta se nos tienen que poner las alertas o las alarmas activadas porque basta con ver las estadísticas de los últimos 40 años. Si ustedes me siguen en el canal de Telegram, seguramente vieron una publicación que recorté, le hice es decir, le tomé un pantallazo a una historia que puso el doctor Carlos Jaramillo, que seguramente ustedes saben que a mí me gusta mucho la manera de pensar de él, lo vengo siguiendo, lo he reposteado muchas veces, y básicamente él ahí escribía en esa publicación que les compartí en el canal de Telegram, básicamente cómo se disparó la diabetes en los últimos, estamos hablando de los últimos 40 años. Pues, ¿qué pasó? El auge de los alimentos ultraprocesados, de los cuales la gran mayoría tienen un montón de contenidos altamente carcinógenos y que están reconocidos como carcinógenos del grupo 1, que son los que sí o sí dan cáncer, o carcinógenos del grupo 2, que son los que muy probablemente o con mucha posibilidad pueden llegar a generar cáncer. Entonces yo me encontré con esa carne y me acordé de algo muy interesante y me acordé de dónde viene la carne. Eso me conectó con un pensamiento muy largo que he venido construyendo en estos últimos años. Y ahí fue cuando yo sentí esta motivación por hacer esta charla y finalmente entrar en este tema del que vamos a hablar a continuación. ¿Están listos para lo que viene? Me imagino que sí. Voy a compartir pantalla porque esto va con diapositivas y todo. Entonces, queridos, aquí nos vamos. Entonces, instante, y esto dice así. Bueno, entonces, la charla de hoy yo la quise llamar, perdón un instante, un segundo, minimizo todo lo que nos va a estorbar un poquito aquí. Listo, y vamos a reproducir. Entonces, esto yo lo quise llamar verdades profundas sobre el cambio climático. Precisamente quiero hacer una aclaración. Esto viene con un disclosure de primera mano. Soy consciente del calentamiento global. De hecho, hace mucho tiempo lo vengo notando. Yo creo que desde antes de haber visto el primer documental de Al Gore, en donde habla de una manera increíble y espectacular acerca del cambio climático. A finales del año pasado me vi el segundo documental de Al Gore, porque él sacó un segundo documental que se los recomiendo muchísimo. Está en Netflix, ahí lo vas a encontrar. Varios años después, él dice: quiero mostrarles cómo todo lo que yo les conté sobre el calentamiento climático y en su momento generó burla, odio, bullying, en este momento, después de tantos años, ya es una realidad. Y sobre eso baso este segundo documental. Dale un vistazo, porque te lo tienes que ver. Entonces, yo he sido súper consciente de eso. El planeta, muchísimos de los nevados en el mundo se han venido derritiendo. Hay un casquete entero que se está desprendiendo del Polo Norte y que amenaza seriamente con muchas formas de vida en el planeta Tierra. Estamos básicamente acelerando ese proceso crónico, esa enfermedad crónica que va a llevar al colapso del planeta Tierra. Eso se viene hablando hace mucho tiempo. Yo soy súper consciente de eso también. De manera que nunca se va a poder decir que Ricardo es un negacionista del cambio climático. Y lo digo porque a veces cuando se desafía el status quo o se desafía la narrativa oficial, entonces a veces es fácil caer en respuestas simples o en reduccionismos de, es que es un negacionista. No, ese no es el caso y muchísimo menos el mío y mucho menos en este contexto.
Soy totalmente consciente de lo que estoy pasando, de lo que está pasando. Soy un amante de la naturaleza, soy un amante de los animales, soy profundamente respetuoso de todas las formas de vida. Eso lo aprendí, lo entendí hace mucho tiempo y mi relación con la naturaleza de verdad que es la mejor hoy en día. Y justamente por esa razón me importa tanto el tema de la medicina, el tema, el chamanismo como tal, que habla sobre cómo en la naturaleza misma están todas las soluciones y los remedios que un ser humano y el cuerpo pueda llegar a necesitar. Me encanta. Ustedes saben que he caminado con el chamanismo hace 20 años. Para quienes me conocen, han estado en algún curso o en algún evento de formación conmigo. Entonces, siendo un amante de la naturaleza, por eso justamente veo estas carnes que no son para nada naturales en la sección de comida natural. Esto hace parte de todo un tema de marketing en el mundo que está muy mal. Es decir, todo el marketing nos está contando tantas mentiras con relación a lo que comemos, a los medicamentos que utilizamos, a tantas cosas. Pues las cosas en el mundo pareciera que no van muy bien. Y muchas veces me toca acordarme de la frase de Facundo Cabral que dice, créelo o no, el mundo va por el rumbo que debe ir. Y eso también me acuerda de las palabras de Gerardo. Muchas veces me tengo que acordar de esto para mantener mi paz y para sentirme en armonía, para entender y recordar que todo tiene un sentido y un propósito. Cuando Gerardo decía, todo es correspondiente. El planeta Tierra simplemente es un colegio. Es el colegio de los hijitos de Dios, donde vinimos a aprender a amar, a ser felices y a estar en paz. Es decir, donde vinimos a aprender a relacionarnos con el entorno de una manera no violenta, en armonía, para ser confiables para la naturaleza y para el entorno. Estar al servicio y amar, contribuir y dar para que todo lo que está alrededor esté bien y esté mejor. Eso mismo se devuelve y genera abundancia y prosperidad en la vida. Y tener la capacidad de no sufrir, ausencia de sufrimiento y felicidad total. A eso fue lo que nosotros vinimos aquí al planeta. Y este planeta, que es el planeta colegio, básicamente es el escenario en donde se permite, hablando desde un punto de vista causal, evolutivo y espiritual, desde ese punto de vista, se permite que en este colegio nosotros cometamos todo tipo de errores y cometamos todo tipo de barbaridades para que también generemos consecuencias que nos enseñen a valorar lo que tenemos. Y normalmente eso es así. De hecho, fíjense que hasta en las relaciones de pareja pasa. Para que tú valores una persona que es dulce, humilde, flexible, incondicional, que siempre está para ti, para que tú valores una persona así, que de hecho son las personas más maravillosas del mundo, tuviste que haber estado alguna vez en una relación con una persona que no lo valorara y que se aprovechara, que lo percibiera como debilidad, que se aprovechara, que obtuviera más de ti de lo que ella te aporta, una persona difícil, conflictiva. Esos son los opuestos que ayudan a valorar. Tenemos que dañar el mundo para aprender a valorarlo. Como decía mi maestro Gerardo, eso hace parte del jueguito de la evolución. Es importante aprender a no sufrir por las cosas que pasan afuera, entender que todo lo que está pasando, por absurdo, corrupto, desproporcionado que sea o equivocado que sea, tiene un sentido y tiene un propósito. Eso nos hace bien, eso nos ayuda a no perder la paz, eso nos ayuda a entender que lo que hay que cambiar no es lo de afuera, sino que hay que aprovechar lo que está pasando afuera para poder cambiar por dentro. Dicho eso, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta charla? ¿Cuál es el propósito de que tengamos esta conversación? No es una queja y no es un lamento con relación al mundo, sino es básicamente un llamado a que miremos el futuro y nos demos cuenta qué es lo que va a pasar. Miremos para dónde vamos, a ver de ahí qué oportunidades se abren. Y también tomemos un poquito de conciencia de qué nos están empezando a proponer y sepamos si nos sirve o no simplemente para nuestra salud y si eso va a apoyar nuestros resultados en la vida, para que podamos tomar mejores decisiones. Ese es el objetivo de esta charla. Entonces, esta charla, en donde quizás vas a escuchar un poquito de información disruptiva, pues va mucho más allá de simplemente un contexto de cultura general. En realidad, esto es una propuesta para que tomemos mejores decisiones de cara a un mundo que cambió del todo a raíz de la cuarentena y la mayoría de las personas todavía no se han enterado de que eso está pasando y eso ya pasó. Entonces, aquí va. Queridos, cuando hablamos de la Agenda 2030, eso que precisamente mucha gente no conoce, eso que precisamente la gente no sabe, lo del tema de la Agenda 2030 es un cambio.
que se propuso para el año 2030. Y básicamente es un cambio, y se habla de un cambio que viene para dentro de 8 años, en donde nuestra civilización va a ser completamente diferente a lo que nosotros creíamos que va a ser, a lo que nosotros quisiéramos que fuera, a lo que nosotros pensaríamos o esperaríamos que se convirtiera. En realidad hay una agenda, hay un plan, hay un programa para el año 2030, y ese programa se va a cumplir al pie de la letra y va a cambiar nuestra forma de vivir la vida para siempre. Y ese plan tiene que ver con alimentación, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la ciberseguridad y con el control, precisamente sobre el control poblacional a través de todo lo que tiene que ver con la computación y con la electrónica, metaverso, web, internet y demás. Va a cambiar la moneda, va a cambiar la economía, tiene que ver con todas las formas con las cuales nosotros nos relacionamos en la vida, en el día a día. Tiene que ver absolutamente con todo. Vamos un alto en el camino. Aquí viene una parte chévere, la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que seguramente viene a tu cabeza en este momento? La pregunta puede ser, quizás, será, ay, pero ¿cómo así? O sea que esta charla es simplemente sobre un tema conspirativo, es una conspiración. No, en realidad no lo es. Queridos, todo lo que les voy a mencionar a continuación tiene que ver con algo que es real, existe, es verificable, está en internet y de hecho está bajo un eslogan que se llama el Foro Económico Mundial. Pues el Foro Económico Mundial es el que en este momento está liderando este gran movimiento, lo que llamamos la Agenda 2030. Y se los quiero resumir en pocas palabras. Básicamente para el 2030, toda nuestra forma de relacionarnos con el mundo cambió. Ese Foro Económico Mundial básicamente tiene un plan establecido y hay una agenda establecida de en qué se va a convertir el mundo, de qué manera lo va a hacer y cuáles son los pasos, cómo se va a llegar allá. Pero la gente no lo sabe. Es decir, la gente del común y corriente, la gente de a pie, no sabe y no conoce esta información. Pero digamos que hay personas digamos, en la élite o en el top de la economía mundial, los billonarios y gente que mueve el mundo, como por ejemplo Elon Musk, que son personas que saben qué es lo que está pasando. Hay mucha gente que entiende el cambio. Y justamente son las personas que vale la pena seguir, son las personas que vale la pena escuchar, qué decisiones toman, qué dicen. Es importante y es valioso eso, porque quizás son los canarios en la mina. ¿Qué son los canarios en la mina? Los canarios son los que ponen en la entrada de una mina y son los que empiezan a cantar antes de que haya un derrumbe. Ellos simplemente sienten y perciben la información de que viene un derrumbe y un colapso en la mina antes de que pase. Cuando los canarios cantan, los mineros huyen y justamente se salvan de la tragedia en ese momento. Entonces, estos billonarios o personas súper importantes en el mundo como Elon Musk, básicamente están contando historias, pero no solamente a él. Volvamos otra vez al Foro Económico Mundial. Pues resulta que en Davos, básicamente es donde se realiza este foro. Y precisamente en este foro se toman algunas de las decisiones más importantes para el mundo en este momento. Si ustedes se meten a la página web del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, métanse, pongan la página web y entren y miren, ahí está clarito y especificado todo lo que les estoy hablando y mucho más de lo que no voy a alcanzar a contar en esta charla. Y básicamente esto se está vendiendo como algo, como una muy bonita idea que nace a partir de la preocupación por el calentamiento climático, y a mí me parece súper bien eso. Es decir, me parece muy bien que el mundo de una u otra manera tome conciencia de que haya ese grado de alerta, de preocupación, como de despertar con relación a lo que está pasando. Y básicamente esta propuesta que se está haciendo, pues es una propuesta que parece muy, muy compasiva, que parece muy comprensiva con la realidad del ser humano, de que básicamente estamos en sobrepoblación. Se espera que de aquí al próximo año haya más o menos unos 2.000 millones de personas más. Esto es una barbaridad a la velocidad a la que el mundo está creciendo. Básicamente se dice que no hay recursos, aun cuando esto es un poquito
digamos, es un poquito debatible, porque básicamente por otros lados y por otras informaciones que vienen de buena ciencia y que vienen de boca de personas altamente respetadas en ciencia, también se sabe, se dice y se habla que ya en este momento tenemos recolectados la cantidad de alimentos totales para poder alimentar la población mundial completa durante los próximos 50 años. Pero ¿cómo así? Y entonces, ¿por qué hay gente que se está muriendo de hambre en unas partes? Porque hay tanta pobreza extrema? Porque hay problemas de supervivencia en muchos países del mundo, en algunos continentes del mundo, por ejemplo en África, cosas así. Porque básicamente el problema no es que no haya, el problema es que aún no se establecen las prioridades adecuadas. Y básicamente esto contradice lo que se dice, porque básicamente se nos viene diciendo en la narrativa oficial que no hay recursos y que ya no hay para tanta gente y que estamos de acá. Pero resulta que por otro lado, científicos como Bruce Lipton y Greg Braden, ellos van a las Naciones Unidas y van y se presentan y dan ponencias y conferencias allá y dicen, señores, tenemos ya la comida para alimentar el mundo entero durante 50 años más. ¿Qué pasa que no estamos teniendo prioridades y qué pasa que todavía ese interés, digamos, ese interés personal o ese interés por el poder o la carencia por el poder hace que no haya una buena distribución de las cosas y que haya tanto caos y desarmonía y desorganización en el mundo? Y finalmente estos son voces que quizás se escuchan, probablemente se pierden, de pronto no alcanzan a hacer el suficiente eco, o de pronto es que hasta ahorita apenas estas voces están empezando a sonar. Pero hay algo también muy bonito dentro de toda esta historia. Y es que a pesar de que hay voces completamente opuestas, porque la polarización del mundo es en todos los aspectos, se dice una cosa, pero se dice la otra. Por un lado, la narrativa oficial nos plantea unas cosas, por el otro lado, salen miles de científicos y personas del más alto nivel de credibilidad y respetabilidad y dicen, no, es todo lo contrario. Y en medio de todo eso aparecen las noticias y en los noticieros del mundo que básicamente todos los medios más importantes del mundo, hay 6 grupos, hay 6 grandes grupos económicos que son dueños de todos los medios que finalmente nos entregan las noticias. Hay una disyuntiva muy grande y muchísima polarización, en fin. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Para el año 2030, la inteligencia artificial, es decir, lo que tiene que ver con los robots y con el software, habrá sobrepasado por completo la capacidad humana, la capacidad de servicio humano. La gran mayoría de las tareas y de las profesiones, escúchame muy bien esto, la gran mayoría de los oficios habrán sido reemplazados por la tecnología en el año 2030, quizás antes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que muy poquitas actividades y muy poquitas profesiones en el mundo, muy poquitas, las únicas que un computador no tenga la capacidad de reemplazar, van a ser las únicas en las que los seres humanos se van a poder desempeñar, pero va a haber más gente de la que hay hoy. Y eso sí es un hecho incontrovertible y en eso no hay controversia. Es decir, en eso yo creo que hay consenso. Todos estamos de acuerdo en el mundo. Todo el mundo sabe que eso va a pasar. Y sobre eso también se viene alertando. Pero independientemente de que haya o no haya recursos económicos, vamos un poquito más allá. ¿Qué va a pasar cuando en el mundo haya 12.000 millones de personas o 15.000 millones de personas y básicamente ya no haya muchísimo trabajo para mucha gente porque la inteligencia artificial, el software y el hardware superaron por completo y ocuparon todo, minimizan los costos para las empresas y de repente hay algunas empresas que se vuelven gigantes planetarios y básicamente absorben a las pequeñas empresas y de repente va a haber algunos pocos gigantes manejando absolutamente todo y ya no va a haber una potencia mundial llamado Estados Unidos, sino simplemente va a haber un grupo de muchos países que a su vez van a ser como el gran paraguas que toma las decisiones para el mundo entero. Ya no va a ser uno, sino va a ser una gran potencia mundial y será la suma de varios países. Si todo esto te parece muy loco, y si todo esto te parece muy conspiranoico, a mí me encantaría que te metas a la página web del Foro Económico Mundial, le eches una buena leída, te metas después a YouTube, te metas después a Internet y hagas tu investigación y tu verificación por ti mismo. Yo simplemente lo que quiero hacer es dar la advertencia y como mostrar una parte del camino. Y ustedes van a disfrutar después
verificando todo esto. Es decir, esto es una voz que hay que correr. Yo lo hago contigo hoy, hazlo tú después con quien corresponda. Entonces, quiero que escuchemos un poquito qué nos dice Elon Musk sobre esto. Escuchen esto. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income, I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine robot is taking over. That's something that I don't want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. Muy bien. Entonces aquí de plano, aquí se habla de un ingreso básico por cada persona de aquí a unos años. La pregunta es, ¿cómo va a poder ser eso sostenible? ¿Eso va a poderse sostener? Esa es una gran pregunta que nace en medio de toda esta conversación, pero ya se está apuntando hacia allá. De hecho, resumiendo gran parte de lo que ustedes van a encontrar en Internet ahorita que empiecen su propia investigación, básicamente lo que se aspira y lo que se espera es a implantar un gran gobierno mundial del tipo socialista que justamente haga esto y satisfaga las necesidades básicas de los seres humanos cuando ya no tengan un espacio para poder trabajar y para poder desarrollarse pues de esa manera. Y este hombre que ustedes están viendo acá en este video, él básicamente, Klaus Schwab, le dicen el profesor Klaus Schwab, este alemán básicamente es el presidente, es el director del Foro Económico Mundial. Es él quien está liderando toda esta idea de lo que será la Agenda 2030. Bueno, justamente tengo un par de videos muy corticos para no hacer incómodo este compartir y para no extenderme en algunos detalles que finalmente ustedes también se van a encontrar con esta información, pero para fortalecer el contexto, aquí va. Like Prime Minister Trudeau, President of Argentina, and so on. So we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau. El de Canadá. And I would know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young noble leaders of the world grateful. And that's true in Argentina. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and it's true in France now. I mean, with the president, with a young noble leader, but what is important for... Muy bien, entonces básicamente, fíjense que todos los presidentes de países que tengan una tendencia socialista o hagan parte de un movimiento socialista han sido los primeros llamados por el Foro Económico Mundial y se han convertido como los embajadores de esta idea, de este movimiento. Por ejemplo, Pedro Sánchez en España, por ejemplo, el presidente de Francia, el primer ministro, justamente lo acabaron de mencionar, que ahorita está como en el ojo del huracán por el tema de lo que pasó con la expropiación de los 9 millones, casi 10 millones de dólares en donaciones que mucha gente dio a través de GoFundMe, precisamente para esos camioneros, y lo que está pasando allá en Canadá. Ustedes ya verificarán esas noticias después. Y justamente el presidente de Canadá, pues lo que hizo fue que pues expropió esto e impidió que este dinero llegara a los camioneros que están siendo también apoyados pues, desde muchas partes del mundo. Y pues eso desató una polémica y un escándalo tremendo. Pues ahorita lo acabaron de mencionar en este video que ustedes vieron acá. Por ejemplo, el presidente de Argentina y muchos otros más, es lo que este señor, Klaus Schwab, él llama los líderes jóvenes del mundo, que son como los embajadores del Foro Económico Mundial y de toda esta Agenda 2030, sobre lo cual ahorita voy a mencionar algo súper especial. Entonces, bueno, miremos un poquito más, como para que terminemos de entender todo este contexto. Mastering the fourth industrial revolution. When we look at the world today, we see governments and even business
is very much engaged in mastering the crisis of today, very much absorbed by crisis management. But if you look into the future, there's so much going on in technology. It's a real revolution, and our life, the pattern of governing societies will be so much affected with what's going on in research and innovation. And we are not sufficiently prepared for it. Just look at the discussion on big data. Yeah. It shows how difficult it is to find the necessary rules, to find the necessary norms. And look at things like artificial intelligence. Exactly. And robots, look Yeah. at things like gene editing, Exactly. opening a whole new horizon for medical science. And you see, the difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you. If you take a genetic editing, Right. just as an example, it's you who are changed. And of course, this has a big impact on your identity. And offer certain kinds of possibilities that have to be careful about. When you began to do that kind of gene editing, some people worry that we were changing what it means to be human. That's the problem. And of course, the new industrial revolution offers us many opportunities, but it raises manifold questions on the ethical, but even legal implications. And we have to be prepared for it. And that's what we want to do in Davos next year. Bien, y básicamente en Davos, que de hecho acabó de suceder la última reunión allá, básicamente es donde se toman las grandes decisiones con las que se van a manejar el mundo de aquí en adelante. De hecho, para poder estar allá en Davos, en ese foro, para poder entrar allá, la entrada puede llegar a costar entre $200,000 y $500,000 para poder estar sentado en primera fila en el lugar donde se toman las grandes decisiones del mundo. Bueno, de pronto mucha gente no está familiarizada con esto. Para mí también es un tema relativamente nuevo. Yo me encontré con esto hace apenas unos meses, lo he venido leyendo con algún cuidado. Y bueno, llegó el momento donde yo dije, yo quiero compartir estas ideas y quiero pues como mostrarle un poquito al mundo de lo que yo descubrí y entendí en algún momento y todo lo que falta por terminar de entender y observar lo que viene de aquí en adelante. Entonces, en esencia, viene edición genética, viene algo muy interesante, que es el tema de la ciberseguridad y el cibercontrol. Entonces, básicamente, algo así como lo que sucede en China actualmente es lo que se quiere implantar a nivel mundial, pero esto no es una teoría de conspiración, pues y digo, es que si ustedes leen en detalle, entran a la página del Foro Económico, ustedes ven los videos, si ustedes entran y profundizan en la investigación, ellos mismos lo están diciendo. Esto ya se está hablando, no son ideas y no son especulaciones. Aquí estamos hablando de hechos, no de suposiciones, de hechos que son reales y que, bueno, como lo dije al principio, son completamente verificables. Entonces, básicamente, hay una frase que resume todo lo que está pasando en este momento. Y esa frase que resume todo lo que está pasando en este momento dice así: no tendrás nada, no habrá privacidad y tu vida será mejor que nunca. En pocas palabras, no tendrás nada y serás feliz. Esa es la frase que marca la Agenda 2030. Y vuelvo y digo, no son palabras mías, son palabras del profesor Klaus Schwab. Ahora, yo dentro de esto que estoy compartiendo, yo quiero es dar una visión de lo que viene hacia adelante y saber aprovechar eso para bien y saber tomar mejores decisiones. Pero finalmente el mundo siempre ha tenido cambios que son retadores. Obviamente cuando se habla de edición genética, pues podemos decir que podemos editar los genes de una persona para evitar enfermedades que en este momento existen. A mí me parece increíble que la ciencia haya llegado a ese punto. Y genial que de una u otra manera juguemos a ser Dios y que nos metamos con la parte más íntima de la matemática y la codificación del diseño humano. Me parece increíble cuando eso lo utilicemos para construir. También habrá límites. Entonces también habrá cosas que pueden tener consecuencias legales. Como lo acabaste de ver en este video, que ahorita cuando termine esta charla voy a compartirlos en mi canal de Telegram. Si todavía no estás, únete a ese canal para que recibas esa y un montón de información más.
Entonces, vienen cosas increíbles. Entonces, digamos que esto no es ni bueno ni malo, porque de hecho, si hacemos el ejercicio de relativizar, que es, imagínense como el yin yang, es ver lo bueno dentro de lo malo y es ver lo malo dentro de lo bueno. Es ver la bolita negra dentro de la parte blanca y es ver la bolita blanca dentro de la parte negra. Si relativizamos, pues nos vamos a dar cuenta que con todos estos cambios vienen oportunidades, pero también vienen retos y vienen desafíos. Vuelvo y digo, la idea no es alertar, sino que entendamos que lo que viene de aquí en adelante, el mundo cambió. Y cambió tan rápido que nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que sucedió. El profesor Klaus Schwab, en un video que está por todas partes en internet, él dice, es que estamos hablando de un gran reset, de un big reset. ¿Cómo hace un big reset? Entonces él dice, sí, lo que pasa es que esta Agenda 2030 es un gran reset que le vamos a dar a la civilización entera. Cuando nosotros escuchamos hace más o menos un año y medio hablar del gran reset, se pensaba que era una teoría conspiranoica que tenía que ver con el tema de las antivacunas y todo esto, pero resulta que si tú te metes e investigas te vas a dar cuenta que no. Una mujer que yo conocí durante la pandemia, la conocí porque no sabía de su existencia y la empecé a seguir, ella escribió un libro que se llama justamente La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Bueno, es un título súper escandaloso, pero yo empecé a mirar el perfil de ella, una mujer, una doctora básicamente en periodismo y en comunicación, una mujer que ha tenido una carrera extraordinaria, absolutamente brillante, la sigo en Instagram, obviamente ella tiene una tendencia muy marcada hacia lo que, digamos, como en resistencia hacia todos estos cambios. Ella desconfía mucho de estos cambios en el mundo, pero yo la he venido siguiendo y he tomado todo lo que me sirve y bueno, hay algunas ideas que pues yo simplemente las he dejado a un lado. Ahorita que tuve la oportunidad de estar en España, básicamente me encontré con el libro de ella, acá está, de Cristina Martín Jiménez, La Tercera Guerra Mundial ya está acá. Y tuve la oportunidad de leerme este libro y es impresionante. Obviamente es impresionante, es impactante. Yo se lo recomiendo muchísimo. O sea, si ustedes son curiosos, si ustedes quieren ir hasta el fondo de los fondos, cómprense ese libro. No sé si se encuentra en Amazon, yo me imagino que sí, pero léanselo. Y básicamente yo me leo este libro en donde ella básicamente lo que hace es como unir todas las fichas del rompecabezas de lo que está pasando en el mundo. Y básicamente esto entra ahí. Ella habla mucho en Instagram del no tendrás nada y serás feliz. El profesor Klaus Schwab entonces dijo en este video del que les hablo que esta es una oportunidad única, que lo que pasó con la cuarentena y lo que pasó con el virus es una oportunidad única y que no se puede desaprovechar, que no hay que volver atrás, que no debemos volver a esa vida que teníamos antes, que tenemos que aprovechar esto para implementar unos cambios profundos en la sociedad y que esto cambie completamente. Y es muy interesante porque obviamente cuando uno escucha estos videos y cuando uno lo oye hablar al que de hecho da mucha información y lo dice muy de frente, es decir, no se queda con nada, uno queda con más preguntas que respuestas. Y por eso es que yo vuelvo y los invito otra vez a que hagan ustedes su propia investigación. Pero básicamente lo que se dice es, mira, en el año 2020-30 no tendrás propiedad privada, no tendrás capital, no habrá patrimonio, tendrás fluidez, alquilarás las cosas y no tendrás absolutamente nada. Todo el sistema mundial y todas las personas estarán completamente vigiladas. Sabremos cuando alguien haga algo que no está bien, desde su privacidad o desde su libre albedrío, cuando alguien utilice mal sus derechos según lo que consideremos que esté mal. Pero no te preocupes, tendrás acceso a alquilar lo que quieras y obviamente si cumples, digamos, con ese comportamiento social que se espera, las puertas estarán abiertas y habrá acceso a créditos y un montón de cosas más. Ahorita hace más o menos hace unos días, es que no fue hace mucho, que sucedió el foro en Davos, el de este año, precisamente me llamó mucho la atención lo que sucedió. Pues digamos que muchos países están muy asustados y están muy preocupados con lo que está pasando con el tema de las criptomonedas, porque básicamente no se está controlando el capital en manos de las personas. Eso para los países es muy preocupante y es muy alarmante.
Entonces, básicamente están queriendo decirle a la gente que la criptomoneda, o por ejemplo el Bitcoin específicamente, no es una moneda confiable y básicamente desde Davos se le dijo al presidente de El Salvador que ellos les recomiendan fuertemente, que desmonten el Bitcoin como una de las monedas nacionales. Ustedes saben que eso está pasando. Y lo dijeron ahorita en Davos. Y precisamente por otro lado salieron y dijeron, acuérdense que precisamente que precisamente, se me fue el nombre en este instante, la Reserva Federal de los Estados Unidos fue la que sacó la primer criptomoneda. Es decir, por una parte están recordando que la primer criptomoneda fue, digamos, como de origen oficial y que el Bitcoin puede traer muchísimos problemas para la estabilidad económica. Bueno, se está generando como un poquito de terrorismo para disuadir al presidente de El Salvador de que desmonte esto. Pero lo interesante es que esto es algo que no se puede detener. Incluso lo he visto en las noticias en los últimos días, que ya se está mirando cómo se puede regular, cómo se puede fiscalizar más el tema del Bitcoin, porque desde luego es una economía imparable. Y hay muchísima gente en el mundo que no está contenta ni con la corrupción, ni con la manera como los países manejan los impuestos, en fin. Pero básicamente vamos hacia el desmonte de la economía de papel. Y básicamente, si ustedes investigan también un poquito más, van a encontrar que el dólar va a colapsar en algún momento. De hecho, el dólar hace mucho tiempo no está respaldado en oro. Es importante que sepas esto. El dólar no está respaldado. De hecho, fue el presidente Nixon el que desligó, el que el dólar estuviera respaldado en oro. Él fue el que lo desligó completamente. Y la Reserva Federal en los Estados Unidos es una entidad privada que básicamente trabaja para los intereses de bancos muy importantes y banqueros muy importantes en el mundo. Y desde luego esto tampoco es una conspiración, sino es información que pues está en internet y está por todas partes. Entonces, queridos, básicamente estamos en un mundo en el que se nos está hablando de que todo esto de la Agenda 2030 tiene que ver con el calentamiento climático. Aquí aparece finalmente la palabra del título de la conversación de hoy. Aquí aparece, digamos, siento que me tomó un poquito de tiempo llegar a este punto, pero pues en esencia es la primera vez que hablo de este tema y también no quería dejar nada por fuera de contexto. Quería como que ustedes pudieran dimensionar bien de qué se trata lo que está pasando. Entonces vamos hacia una economía completamente digital, hacia una ciberseguridad absoluta sobre todas las personas. Básicamente no habrá propiedad privada, será como un gran mundo que funcione bajo un paraguas socialista, bajo un esquema socialista. Por eso justamente los presidentes socialistas fueron los primeros embajadores del Foro Económico Mundial. Y hay una agenda muy clara en donde lo dice el doctor Klaus Schwab: no tendrás nada y serás feliz. Ok. Entonces, aquí vienen cosas interesantes, como por ejemplo el primer ministro de Canadá, que él invirtió 100 millones en comida basada en plantas. Obviamente se está sugiriendo, por ejemplo, carnes como la Beyond Burger, precisamente, y esta carne Beyond Burger es esta carne basada, es este alimento trans que está saturado, lleno de grasas saturadas y grasas trans, que es esta carne que se hace de origen vegetal, pero que finalmente está llena de químicos y llena de preservantes, y es un alimento ultraprocesado. Es lo que se está proponiendo que sea la carne del futuro de ahora en adelante. Es lo que se está proponiendo. Entonces, la idea es que de aquí en adelante y en muy poco tiempo la ganadería desaparezca como tal, que el ser humano deje de comer carne de res y que la carne sintética sea la que mande la parada. La persona que más está hablando de esto y lo está pidiendo a nivel mundial, quien más fuerza le está haciendo a esto, es el filántropo Bill Gates. Pero también es interesante ver que Bill Gates es uno de los accionistas más grandes de Beyond Burger. Bueno, es un poquito interesante todo esto, pero obviamente no le busquemos una conspiración de fondo. Digamos que él, como visionario, no solamente alerta al mundo de un cambio que él cree que hay que hacer, sino que no solamente desde el punto de vista filantrópico y visionario, sino también desde el punto de vista de negocios, pues él vio una buena oportunidad e invirtió en esa carne sintética que él está proponiendo que sea lo que reemplace a la carne vacuna,
y básicamente lo que él está pidiendo fuertemente en el mundo que sea la decisión que se tome y lo que se imponga. No le busquemos, no le busquemos nada raro ni lo miremos con malicia. Simplemente digamos que él está dando la visión, pero también por otro lado está viendo la oportunidad de negocio. Entonces, el cuento va a que en este momento en el mundo hay algunas cosas particulares que están pasando. Por ejemplo, cuando nosotros se nos dice que la carne de res, que es un alimento extraordinario para el cuerpo humano, sé que algunas personas de pronto no disfrutan ese tipo de alimentos, o por ejemplo la van bien siendo vegetarianas, me parece maravilloso. Yo siempre he dicho que la mejor dieta es la que a ti más te suba la energía vital, la que menos te inflame y la que te permita dormir mejor y tenga tu sistema inmunológico más fuerte. Todos los ADN son distintos, pero entonces el hecho de que se pida que la carne de res, que es un alimento tan completo, y esto es un hecho, que esto se deje a un lado para que un alimento ultraprocesado sea el que entre a reemplazarlo, es una idea que no me llama mucho la atención. El que sea el gluten la base de la alimentación y que sea la base, digamos, de la pirámide que propone la FDA o la Organización Mundial de la Salud, tampoco me parece una buena idea y tampoco me parece muy sano que se recomiende eso, porque ya sabemos que básicamente los carbohidratos en exceso producen problemas en el cuerpo humano, elevan demasiado la insulina, producen resistencia a la insulina. Si los combinas también con azúcar o si los combinas con alimentos procesados, generas diabetes tipo 2, que es la diabetes que tiene que ver precisamente con los malos hábitos. Y no solamente eso, según esa pirámide alimenticia que nos vendieron, que desde mi punto de vista está completamente equivocada después de todo lo que he investigado y miles de personas resuenan conmigo también en esta idea, básicamente lo que se nos recomienda es que nos comamos algo así como 3 platos de pasta en el día, lo cual es una barbaridad, porque además el gluten es una proteína que ya no tiene 7 cromosomas como lo tuvo en alguna época. En este momento, el gluten es una proteína de 42 cromosomas, como lo estás viendo en la pantalla, en la diapositiva en este momento. Y es una proteína tan compleja, tan fuerte, que para el intestino es supremamente difícil poder digerirla. Por eso es que el gluten se mezcla con otras sustancias en el intestino, produciendo una especie de pegote que se adhiere a la pared intestinal y literalmente lo termina destruyendo, carcomiendo y agujereando. Y esto produce el síndrome de intestino permeable, que es la causa y la base de todas las enfermedades autoinmunes en el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando el intestino está permeable, está agujereado, entonces ahora las toxinas y un montón de cosas, un montón de bacterias y de parásitos que están en el intestino y nunca deben llegar a la sangre, ahora pasan al torrente sanguíneo, se alojan en órganos del cuerpo y cuando el sistema inmunológico ve que esos patógenos o esos tóxicos están en ciertas partes del cuerpo, en el hígado o en otros órganos, entonces el cuerpo va y ataca, el sistema inmune ataca esos órganos y básicamente los médicos nos van a decir, no, tienes una enfermedad autoinmune, tu sistema inmune está atacando una parte del cuerpo. Por eso es que todas las enfermedades autoinmunes tienen como base el problema intestinal y el gluten es el que causa eso, el centeno, el trigo. El de hace mucho tiempo no estaba mal, es decir, además los seres humanos no éramos sedentarios, los seres humanos éramos mucho más activos. De hecho, trabajábamos saliendo a la calle, tenemos que desplazarnos a una oficina, salimos a hacer vueltas. En este momento la vida de una persona promedio es tan sedentaria, es tan pasiva, que en un contexto de vida sedentaria y de alto nivel de estrés y de alimentos ultraprocesados, el gluten es mortal, máxime cuando ya no es una proteína de 7 cromosomas, sino de 42. Y es muy interesante que básicamente no solo nos proponen las entidades gubernamentales o las entidades mundiales que nos comamos el equivalente a unos 3 platos de pasta al día, que es una locura, es una barbaridad en un contexto de vida sedentario o como el que tenemos en el año 2022, sino que miren que el mismo logo de las Naciones Unidas es una espiga de trigo. Es decir, cuál incoherentes somos como mundo, que la medicina nos está contando una historia, nos está alertando de algo. Los nutricionistas más inteligentes y probos del mundo nos están hablando del gran problema que implica el exceso de carbohidratos y específicamente el pan y el gluten para nosotros en un contexto de vida con alto nivel de estrés y sedentario, porque en ese contexto es muy difícil, pero si tienes una vida deportista,
deportiva, o si tienes, o si eres una persona con bajos niveles de estrés y con alto nivel de disfrute y de energía vital, te puedes comer una pizza, no pasa absolutamente nada. Yo lo hago. Puedes comerte un plato de pasta exquisito. Yo lo hago, pero en un contexto de alto estrés y de vida sedentaria, no te lo recomiendo, ese plato de pasta, y mucho menos 3 al día o el equivalente a eso. Entonces, como en un mundo en donde los mejores médicos y nutricionistas nos alertan esto, básicamente el logo de la Organización de las Naciones Unidas es una espiga de trigo. Entonces, aquí es donde yo digo, cuando cada vez que yo me encuentro con estas cosas, digo, wow, qué loco el mundo en el que nosotros estamos viviendo, qué locura. Y básicamente esta fue la foto que yo tomé, la que originó esta charla y esta conversación. Y aquí está básicamente, miren todos los ingredientes que tiene esta carne sintética, esta carne que no es carne. Miren todo lo que tiene. Almidón de trigo, o sea, además tiene gluten, tiene aceite vegetal, que son grasas trans, porque son hechas a altas temperaturas. Son grasas trans que son súper tóxicas y súper inflamatorias para el cuerpo. Espesante, sal, extracto de levadura, mezcla de especies, humo líquido natural, por el amor de Dios. Colorantes, Dios mío, es que esto es un ultraprocesado tremendo para el cuerpo, pero tremendo. Cero recomendable este tipo de alimentación. Pero básicamente todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, todo este cambio, todo este gran reset del que habla el profesor Klaus Schwab, todo tiene como base el tema del calentamiento global. Todo está fundamentado en eso. Y se nos ha dicho a nosotros que el tema del calentamiento global tiene que ver en gran parte con las emisiones de dióxido de carbono que nosotros emitimos como seres humanos a la atmósfera. Y yo estoy completamente de acuerdo, queridos, en ese punto. Estoy totalmente de acuerdo. Hace rato que los seres humanos debimos haber pasado a la tecnología eléctrica y a la tecnología electromagnética. Es increíble que el yugoslavo Nikola Tesla, que básicamente fue el que se inventó todo el siglo XX se lo inventó él, uno de los científicos más increíbles del mundo, él haya logrado a finales de 1800 la tecnología para transmitir inalámbricamente la energía eléctrica entre torres para que la corriente pudiera llegar, para que la corriente alterna pudiera llegar a tu casa, a encender tus equipos sin necesidad de cables en las calles. Y es increíble que a pesar de que esa ciencia existe hace más de 100 años, nosotros todavía tengamos las calles de las ciudades llenas de cables con toda la toxicidad que además eso genera, obviamente para el sistema inmune y para la vida del ser humano, a lo cual obviamente el cuerpo es tan mágico, somos un diseño tan increíble que a pesar de eso tenemos la capacidad de adaptarnos y el sistema inmune se vuelve fuerte y aprende. Es increíble la capacidad que nosotros tenemos. Pero obviamente nunca vamos a estar tan fuertes como cuando vivimos en la naturaleza, nunca vamos a estar tan equilibrados como cuando nos alejamos un poquito de todos esos campos electromagnéticos y todo ese tipo de toxicidad que hay en la ciudad. Es increíble que la tecnología electromagnética, por ejemplo, la cual permite que el tren bala en Japón se desplace a unas velocidades increíbles levitando sobre los rieles. Es increíble que esa tecnología la tengamos hace tantos años y todavía no la estemos utilizando en otro tipo de dispositivos. Es increíble que todavía los carros eléctricos sean como el gran boom y el gran wow, cuando esa tecnología la podríamos tener andando desde hace un montón de años. Y probablemente habrá contradictores en esto último que yo acabo de decir. Sin embargo, vuelvo y digo, yo siempre invito a que no me creas, sino que verifiques e investigues por ti mismo. Yo no sé muchos temas, no soy profesional en temas de tecnología, no lo soy, pero digamos que se me facilita investigar y se me facilita saber dónde encontrar la información que necesito. Por eso yo te exhorto y te invito a que tú hagas tu propia investigación y verificación sobre todo esto. Entonces, básicamente, se dice que es la carne de res y otros tipos de producciones, ¿no? Las que emiten no solamente metano, sino dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, en este momento, por eso se nos dice que no deberíamos comer más carne de res porque estamos perjudicando seriamente el planeta y recalentándolo. Pero eso no es tan cierto. Eso no es tan así como nos lo están contando. Y aquí es donde viene la mejor parte de la conversación.
la mejor parte de la charla. Obsérvate esto. Pues resulta que el doctor Roy Spencer es el científico actual, es el científico de actualidad que viene contándonos una historia un poquito diferente. Este doctor, que es una eminencia en ciencia, como lo puedes ver aquí al frente, que ha sido galardonado de muchísimas maneras, básicamente él viene alertando desde hace mucho tiempo y viene diciendo que el tema del recalentamiento global poco o nada tiene que ver con el ser humano y que poco o nada es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, devolvámonos un poquito más en la conversación. La industria petroquímica y las emisiones de estos gases de invernadero a la atmósfera, desde luego que es algo que deberíamos haber acabado hace mucho tiempo, es que estoy completamente de acuerdo con eso. Pero si eso no se ha hecho es porque ha habido intereses económicos muy poderosos de las personas que tienen el petróleo en el mundo. Ellos son los que no han dejado que tecnologías limpias se implanten antes, porque si tienen pozos gigantescos de petróleo y tienen la gallina de los huevos de oro en la mano, han hecho todos los lobbies y han hecho todo lo que sea necesario para tratar de frenar el futuro y de seguir en las tecnologías supremamente tóxicas. Entonces, obviamente, el mundo ya está empezando a entender esto y me parece genial que lo terminemos de entender. Pero con que nosotros hagamos de lado justamente este tipo de tecnologías sucias, como la que tiene que ver con la petroquímica, y que pasemos a la electromagnética y a la eléctrica, nosotros ya con eso estaríamos solucionando todo lo que tiene que ver de nuestra parte. Pero quiero ir un poquito más allá. ¿Sería necesario entonces que la carne de res y la ganadería fuera reemplazada por la carne sintética como lo propone Bill Gates? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Con que simplemente pasemos a tecnologías limpias, ya estamos más que hechos desde lo que nosotros podemos hacer. Pero esa sería la única solución. Pues la respuesta es no y absolutamente no. Porque resulta que personas como el doctor Roy Spencer nos están contando que el 80% del calentamiento global en este momento no es generado por el ser humano y no es causado por los seres humanos. No tiene nada que ver con los seres humanos. Esa es la gran sorpresa. El 80% de lo que está pasando en este momento con el calentamiento global tiene que ver directamente con el sol. Solamente el 20% tiene que ver con nosotros. Y de ese 20%, la gran mayoría es por la industria petroquímica y por las tecnologías sucias, como yo lo llamo. O sea que poco o nada tiene que ver con la ganadería, a pesar de que el ganado sí genera unas emisiones, pero el quitar la ganadería o el quitar la carne de res como alimento para los seres humanos no va a solucionar absolutamente nada, porque lo que está pasando, de todas maneras, es imparable. O sea que, queridos, ¿se está calentando el planeta? Sí. ¿Es lamentable ver lo que está pasando? Claro que sí. ¿Que eso está atentando contra nuestra forma de vida? Pero desde luego que sí. ¿Que es algo que tiene preocupado y consternado al mundo entero? Pero claro que sí. ¿Será que es algo que tenga un sentido y un propósito? Sí. Porque el que haya calentamiento global y esto esté amenazando especies y nuestra forma de vida como humanos, esto nos hace valorar más lo que tenemos, esto nos ayuda a crecer espiritualmente, a ser más conscientes, a despertar, a valorar los recursos naturales, nos ayuda a evolucionar un poquito más, porque si bien es cierto, de acá para atrás hemos sido completos depredadores porque hemos vivido en el mundo asumiendo que el mundo nos va a dar todo infinitamente, como si nunca nada se fuera a acabar. Hemos tenido comportamiento de depredadores y sobre todo desde nuestras carencias humanas y desde nuestro ego, que es como un barril sin fondo que nunca se sacía, que nunca se satura, que nunca se llena. Entonces, en este momento, la vida nos está diciendo, ahí stop. Entonces, para el juego de la evolución espiritual, es perfecto lo que está pasando, pero nosotros a duras penas podremos influir en algo así como un 20% si pasamos a tecnologías limpias y aportamos ese avance en conciencia. Y esa es la idea. La gran idea es el juego de la evolución, como lo llamaba Gerardo Schmedlin. Pero lo que está pasando, queridos, nosotros no lo vamos a poder parar. Entonces, aquí viene lo más chévere. Prepárense. Prepárense, saquen las crispetas, que aquí viene la parte más interesante de la conversación, lo más especial de todo. Pues resulta que en la revista Nature, que yo diría que es la revista más respetable en ciencia del mundo entero,
en ciencia estricta y arbitrada y revisada por pares, o por mucho más que un par. En esta revista, en el año 1987, en el volumen 329, básicamente se publica esto, que justamente hay un lugar del mundo que se llama el lago de Vostok, que justamente queda pues, en donde están los hielos más grandes del mundo, y en el lago de Vostok precisamente los científicos vienen haciendo unas excavaciones y ellos vienen sacando bloques, columnas de hielo. La manera como nosotros registrábamos el pasado desde el punto de vista ciencia era básicamente con los árboles. Entonces los grandes árboles, los más antiguos, se cortaban y digamos que las capas de los árboles, observando un árbol cortado, nos permitía registrar muchas cosas sobre nuestra historia pasada. Pero esto básicamente tiene una limitación muy grande porque no superará algún par de cientos de años en los árboles más antiguos. Pero con las capas de hielo, los científicos tuvieron la oportunidad de acceder a lo más remoto de nuestro historial como seres humanos. Y básicamente, Vostok nos contó en 1987, esto fue publicado en Nature, que básicamente ya teníamos la recopilación en el 87, cuando yo tenía 10 años de edad, salió este estudio y se presentó y se publicó en la revista Nature, en donde se cuenta que ya tenemos en esa época, con una precisión matemática exacta e increíble, ya teníamos el registro de lo que había sucedido en el planeta Tierra, no en los últimos cientos de años, sino en los últimos 160.000 años. En este momento, en el año 2022, en la mejor ciencia del 2022, ya tenemos registrado con precisión exacta lo que pasó en el mundo en los últimos 420.000 años. 420.000 años. Queridos, ya entendemos lo que pasó desde hace mucho tiempo. O sea que prepárense, porque todos los libros de historia se van a tener que reescribir. Todo lo que nos enseñaron a ti y a mí en el colegio ya no va. Todas esas teorías caen y ahora vienen nuevas informaciones. Entonces, por ejemplo, miren esto. Hay dos sitios, uno se llama Vostok y otro se llama Épica, que son de países distintos, son centros de investigación por países distintos, que justamente están en el Polo Sur, en la Antártica. Y básicamente ustedes pueden ver ahí la torre y justamente cómo se hacen excavaciones muy profundas y se sacan columnas de hielo, pero larguísimas, 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 como esta que ustedes están viendo ahí, justamente al frente. Esos bloques, esas columnas de hielo, registran incluso 420.000 capas y cada capa corresponde a un año entero. Entonces entendemos lo que pasó en los últimos 420.000 años. Y ya por allá, en la década de los 50, un científico, pero increíble, Milutin Milankovic, ingeniero civil, astrónomo, matemático y geofísico, nada más ni nada menos, él ya había hablado de algo extraordinario que se llama la precesión de los equinoccios. Y justamente Milankovic había dicho que el sistema solar, nuestro sistema solar, giraba alrededor del centro de la galaxia, que es ese sol que ustedes están viendo ahí, que se conoce como Alción precisamente, y que ese giro de todo nuestro sistema solar alrededor del centro de la galaxia era un gran año galáctico. Este movimiento lo conocían los egipcios y los mayas, con una precisión increíble, eran pueblos astrónomos, ellos sabían esto perfectamente, pero desde el punto de vista científico Milankovic lo dijo, él lo observó y él fue el que primero lo habló. En su época no le creyeron mucho, hasta cuando la ciencia ya lo terminó de verificar completamente. Y hoy en día, esto no es una teoría, sino es un axioma y sabemos que es así. O sea que ese movimiento dura cerca de 26.000 años. Exactamente estamos hablando de 25.920 años, en donde nos alejamos y nos acercamos a ese centro de la galaxia. O sea que en ese movimiento de la precesión de los equinoccios hay un momento en el que estamos más cerca del centro de la galaxia y hay un momento en el que nos alejamos del centro de la galaxia, porque este movimiento es como una elipse.
Eso genera cambios profundos en el planeta Tierra cada 13.000 años, cuando estamos en el punto más lejano como sistema solar a ese centro de la galaxia. O sea que hace 13.000 años fue justamente cuando pasamos por el último cataclismo, el último periodo de hielo. Obviamente hubo un cambio radical en el planeta Tierra y 13.000 años después, pues justamente estamos aquí, en este momento de cambio. Pero Milankovic y justamente los científicos actuales, ellos nos están explicando que precisamente no solamente el ciclo de la precesión de los equinoccios afecta la temperatura del planeta Tierra, sino hay otro movimiento más que se llama excentricidad y hay otros ciclos. Entonces existen un montón de ciclos de diferentes márgenes de duración que se entrelazan entre ellos, movimientos del planeta Tierra con relación al Sol, movimientos del Sol con relación al centro de la galaxia, la precesión de los equinoccios. Y precisamente estos movimientos como el de bamboleo, precesión de los equinoccios y excentricidad. De esto hablo mucho más a profundidad en algunos de mis talleres. Por ejemplo, en el campamento del quinto elemento esto lo explico súper bien, porque esto tiene todo que ver con algo que está pasando en el mundo, en un despertar espiritual muy grande. Pero eso hace parte de otra conversación. Entonces resulta que hay un movimiento que es el de excentricidad, que es un movimiento de cercanía que hay con el Sol, cercanía entre la Tierra y el Sol, que a veces es un poco más cercano y a veces se aleja más. Ese movimiento dura 100.000 años, excentricidad. Tenemos un movimiento de bamboleo, en el que el eje del planeta Tierra cambia, es decir, nos inclinamos hasta básicamente los 24.5 grados en los que estamos en este momento, y hay un cambio en la inclinación del planeta Tierra. Ese movimiento dura 41.000 años. Y el otro movimiento, que es el de la precesión de los equinoccios, que dura 26.000 años, se entremezclan entre los tres. Y justamente estos tres movimientos de los que estoy hablando, a veces se alinean. Entonces, vamos a mirar algunos datos. Pues resulta que lo que sabemos hoy en día es que poco y nada tiene que ver el ser humano con el calentamiento global, que es una gran realidad, pero poco o nada. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para solucionarlo. Y mucho menos tiene que ver con dejar de consumir carne de res. No tiene nada que ver con esto. Entonces resulta que si nosotros ponemos en una sola gráfica el movimiento de la precesión de los equinoccios, el movimiento de oblicuidad del planeta Tierra, lo que es esta alteración en el eje de giro, el movimiento de excentricidad y lo que llamaríamos el forzamiento solar, que son los momentos en los que hay más intensidad solar, que el sol como que se calienta más. Si ponemos en el mismo gráfico todo esto, vamos a empezar a encontrar unas tendencias y vamos a empezar a encontrar unos patrones. Y estos patrones marcan ciclos y son ciclos dentro de ciclos. Y justamente todo esto nos cuenta que hay etapas más calientes y hay etapas más frías y son cíclicas y son perfectas dentro del movimiento armónico que tenemos como planeta y como sistema solar. Entonces, pues queridos, déjenme decirles que, por ejemplo, cuando nosotros miramos los cambios de temperatura en la edad de hielo, miremos que nos cuenta el Centro de Investigaciones de Vostok y el de EPICA. Y miren que los datos son exactamente iguales, los que encontraron en esta revisión por pares con estas investigaciones de las columnas de hielo. Nos estamos encontrando con que los números son absolutamente idénticos. Entonces, ha habido cambios de temperatura tremendos en el planeta Tierra. A veces hemos estado congelados, a veces ha habido unas oleadas de calor enormes en el mundo, y esto es normal, son ciclos y son procesos armónicos que obviamente dan paso a que desaparezcan algunas especies, a que aparezcan otras, dan paso a otras etapas y a que se acaben algunas civilizaciones y amanezcan otras. Por ejemplo, hace 13.000 años se acabó la Atlántida y Lemuria, y sabemos de la Atlántida, ya se han encontrado cosas en el fondo del mar que nos hablan de una civilización que viene desde antes de este periodo, pero también conocemos que hay objetos que datan desde hace más o menos 40.000, 130.000 años de antigüedad, martillos que han encontrado hechos por la mano del hombre mucho antes de la era de hielo. Queridos, la historia es mucho más larga de lo que nos la han contado, pero muchísimo más larga que eso. Entonces, abajo
básicamente nos encontramos con la cantidad de años. A la izquierda, digamos que es el año cero, el año de nacimiento de Cristo, y hacia atrás vemos el 450.000 años, que es lo que hoy en día podemos medir gracias a esas columnas de hielo. O sea que ya entendemos muy bien la historia, pero a unas distancias absolutamente increíbles. Y justamente sobre la izquierda están las temperaturas. Entonces miren cómo todo coincide, todo coincide. Lo que se ha visto en los bloques de hielo, el aumento de la temperatura, pero también hay más cosas. Yo quiero que nos enfoquemos en esta gráfica, que es la que para mí es más importante. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo por acá, que esto es interesante. Entonces miren esto. Las líneas azules básicamente son los estudios hechos en épica sobre gas carbónico. Básicamente la morada es la verificación desde el Instituto de Vostok. Todo esto es en la Antártica, estamos hablando de columnas de hielo, estamos hablando de lo mejor de la ciencia que tenemos en el 2022. Y no solamente estamos hablando del dióxido de carbono medido por Vostok y por épica, sino la línea roja es el aumento en la temperatura. Queridos, por favor, sorpréndanse con lo que les voy a mostrar acá. Entonces resulta que si nosotros nos devolvemos, entonces aquí estoy señalando en el cursor, año cero, Cristo. Y básicamente vamos a devolver un poquito la película. Observen esto, observen estos ciclos, observen estas tendencias, observen estos patrones. Entonces aquí tenemos que la línea roja se eleva primero que la línea azul. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Pues queridos, la línea roja es la temperatura. Entonces quiere decir que el planeta viene en una temperatura específica y de repente hay un aumento en la temperatura del planeta. Sube, aumenta. Y cuando aumenta la temperatura, primero es la temperatura y después aparecen los gases de invernadero, después aparece el dióxido de carbono, no al revés, como se nos ha hecho creer. De hecho, en los años 80 y 90 se decía que lo que estaba pasando con el calentamiento del mundo era por los aerosoles y porque habíamos dañado la capa de ozono, pero digamos que fueron las más incipientes explicaciones que nos dio la ciencia. Ya después de eso apareció el tema de la industria petroquímica, apareció Al Gore con su conferencia extraordinaria, después viene la teoría de que la ganadería es la que está acabando con el planeta y lo está recalentando. Y resulta que detrás de todo eso se nos viene diciendo, hey señores, no, el 80% del calentamiento global no es a causa del ser humano, es a causa del sol y de lo que está pasando con el sol y la conjunción del bamboleo del planeta Tierra en su eje de giro, la precesión de los equinoccios y el movimiento de excentricidad que están alineados de tal manera como cada tantos miles de años se alinea y estamos en un punto del planeta en donde no hay nada que hacer. Y no solamente se está calentando, sino se va a poner aún más caliente y nosotros no tenemos nada que ver en sus causas. Y justamente lo que nos dice Épica y Vostok es exactamente lo mismo de lo que la ciencia y por ejemplo el doctor Roy Spencer nos viene hablando. Y nos dice, primero se eleva la temperatura y después se elevan los otros gases tóxicos, no al revés como se nos ha hecho creer. Y esto, ¿por qué es interesante? ¿Y por qué es importante? Porque lo que nos están diciendo algunas organizaciones es que nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios y ciertas cosas para ayudar al planeta. Y en realidad la ciencia, por otra parte, es decir, esto no lo dicen algunas organizaciones, pero la ciencia nos está diciendo, no, eso no es así. Eso quiere decir que no hay consenso, no hay consenso. Tenemos una polarización, hay voces diferentes, pero la ciencia ha sido muy clara y aquí no hay errores sobre eso. Entonces, queridos, observen, por ejemplo, en los últimos 2000 años, miren esto. Si tomamos estos últimos 2000 años, obviamente estábamos en una escala de 450.000, vámonos a lo último, vamos a los últimos 2000 años a ver qué encontramos acá. Pues nos vamos a encontrar con que ha habido momentos de temperatura muy altos. De hecho, hay un periodo en el que el planeta estuvo más caliente que nunca
y precisamente más caliente que ahora, y fue en la Edad Media. Y eso se conoce como el recalentamiento medieval. Bueno, así se le menciona de otras formas también. O sea que ya sabemos por ciencia, no por los árboles, sino por los bloques de hielo, que básicamente hubo un alza en la temperatura muy superior, pero que esto ya ha pasado en otras ocasiones. Y lo que nos cuentan estos bloques de hielo es que primero se eleva la temperatura y después aparecen los gases de invernadero y después aparece la saturación. Y cuando se sube el CO2 o el dióxido de carbono, se aumenta en la atmósfera, pasa algo increíble y es que las temperaturas bajan. O sea que pasa todo lo contrario a lo que nos viene diciendo la narrativa oficial. Entonces, ¿qué nos dice la narrativa oficial? Que nosotros emitimos unos gases, calentamos el planeta Tierra y generamos un efecto invernadero. Entonces, que nosotros tenemos que revisarnos. Eso me parece maravilloso, claro, desde el punto de vista espiritual, porque a pesar de que no sea la información real, sí nos ayuda a asustarnos y a decir, Dios mío, nos estamos tirando el planeta, y eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero si nosotros vamos a mirar de fondo lo que hay, de fondo lo que hay son ciclos dentro de ciclos, momentos dentro de momentos, y lo que hay es una historia completamente diferente a la narrativa oficial, que básicamente nos está contando que lo que está pasando en el mundo es normal. Entonces yo creo que esta charla bien le debería llegar a personas que ya se hayan concientizado de tratar con amor a la naturaleza y al planeta, porque para una persona que todavía no haya tomado esta conciencia, pues esta información simplemente le descargaría una responsabilidad y no le ayudaría mucho a evolucionar. Pero básicamente la propuesta de esta charla es, queridos, hay más, no solamente lo que nos dice la narrativa oficial, es que hay mucho más que eso. Entonces, queridos, hay etapas en el mundo en donde el planeta se calienta mucho, mucho más y la temperatura baja. Entonces, primero, viene un alza en la temperatura por estos movimientos del planeta y del sistema solar, excentricidad, bamboleo, precesión de equinoccios. Después de que aumenta la temperatura, entonces aparece la saturación de gases como el dióxido de carbono en la atmósfera. Primero la temperatura, después el dióxido. Lo que dice la ciencia, es ciencia revisada por pares, es ciencia absoluta, son respuestas contundentes. Y justamente cuando estos gases aparecen, baja la temperatura en el planeta y vuelve la armonía. Entonces es completamente al revés de lo que se nos vino diciendo, resumiendo lo que ya habíamos hablado previamente. Y justamente el Sol también tiene picos y hay procesos de calentamiento en el Sol. Hay ciclos y ustedes pueden ver esas puntas ahí arriba. Entonces, queridos, y no solamente esto, sino que pasa algo muy interesante. Y es que cuando la actividad del Sol aumenta, cuando el Sol se calienta más, los seres humanos nos volvemos más violentos. Y esto está completamente medido también, absolutamente medido. Entonces, es increíble que justamente los picos de calentamiento del Sol tienen que ver específicamente con algunos de los momentos más violentos de la sociedad. Y no estoy diciendo con esto que el Sol sea el culpable de que nosotros seamos violentos. No estoy eximiendo al ser humano de su responsabilidad de aprender a ser un ser respetuoso y vivir en armonía y ser confiable para el entorno y para sí mismo y para los demás. Sino básicamente lo que estoy diciendo es que sí hay una influencia, sí hay una tendencia, y esto está claramente verificado porque las correspondencias son exactas y son tantas que son innegables, como lo pueden ver en esta imagen que está acá. Entonces, justamente entre el año 2010 y 2025, estamos alcanzando un tope de temperatura del Sol, que justamente está generando una oleada de violencia, de caos, de conflicto en el mundo enorme, como se suele ver cada tanto tiempo precisamente, como lo podemos ver acá, cuando justamente ha sucedido la guerra civil, la guerra hispanoamericana, el pánico en 1907, la Primera Guerra Mundial, el ciclo de guerra se vuelve hacia el 2014 y todo esto que ustedes están viendo, todo lo que ustedes están viendo acá. Y justamente cuando baja la temperatura, pues se terminan estos procesos, se terminan esas guerras, como lo ves en la parte de abajo de la pantalla. Y de hecho, hay un científico, hay un economista, perdón, llamado Kondratiev, ruso,
que justamente él habló de cómo estas temperaturas del sol básicamente también rigen la economía y mueven la economía en el mundo. Y esto fue una teoría absolutamente espectacular, en donde él cuenta cómo hay un calentamiento en diferentes épocas del mundo, pero esto hará parte de una siguiente charla. Esto, y justamente habrá etapas y periodos de invierno, primavera, verano y otoño, y justamente esto se va a reflejar en la economía como etapas de inflación, desinflación, deflación e inicio de inflación. Pero eso será parte de otra charla cuando estemos hablando de las megatendencias que vienen en el mundo justamente con los NFT, con las criptomonedas, con los mercados y la economía digital y todo lo que viene, que es una charla que ya estoy empezando a preparar para ustedes, para compartir y agregar un poquito de valor. Entonces, conclusiones sobre todo lo que hemos visto hasta acá. Bajar de compartir pantalla. Carambas, wow, esta charla ha sido un poquito más larga de lo que yo me esperaba, pero seguramente si ustedes ya me han seguido, pues no les extrañará eso. Entonces, conclusiones de esta charla. Básicamente, estamos en un momento del mundo muy especial. Básicamente apareció la cuarentena, la pandemia, y con esto el Foro Económico Mundial, que se está convirtiendo en ese gran paraguas que está como apoderándose de la agenda de lo que viene para adelante, dijo, hay que hacer un gran reset. Y definitivamente hay que hacerlo. No podemos dejar que esto vuelva a ser normal. Aprovechemos las cuarentenas y la pandemia. Aprovechemos lo que pasó con el COVID-19 para que le demos un cambio y un giro al mundo enorme en cuanto a lo que tiene que ver con economía. Entonces, en este momento ya se quiere básicamente proponer que el Bitcoin y este tipo de economías que normalmente no estaban regularizadas ahora se puedan regular, y si no, entonces que sea la Reserva Federal la que proponga una criptomoneda y que sea legal, y que básicamente el dólar incluso también se vuelva digital. En las últimas noticias hemos visto eso, el paso hacia una economía digital, hacia una cibervigilancia, donde el ser humano básicamente, según su comportamiento 100% vigilado, va a tener acceso a beneficios o los va a perder, y en donde básicamente nos dijeron que ese gran reset para la agenda del 2030 es: no tendrás nada y serás feliz, y que todo esto tiene que ver con el calentamiento global. Entonces, básicamente yo me hice una pregunta, resumiendo todo lo que hemos hablado acá. Ok, entonces el calentamiento global, ¿qué es lo que supuestamente está haciendo que motive toda esta agenda y todos estos cambios bruscos, en donde el mundo y nuestra forma de vivir va a cambiar por completo, en algunas cosas para bien, pero muy probablemente en otras cosas no para muy bien? Todo esto está basado en el calentamiento global. Entonces, yo me hice la pregunta, entonces, ¿será que esto realmente desde su justificación viene bien fundamentado o quizás no? Y de repente aparecen respuestas clarísimas de la ciencia, en donde nos dicen, venga, es que cambien lo que cambien, hagan lo que hagan, ustedes no van a evitar el calentamiento global como seres humanos. Eso es lo que nos está diciendo la ciencia, con los pies puestos en la tierra. Hay científicos que nos vienen diciendo desde hace 70 años, como Milankovic nos viene diciendo, queridos, hay un movimiento de precesión de equinoccios, hay cambios en el planeta Tierra y cada 13.000 años hay cambios dramáticos y profundos en el planeta Tierra. Hace 13.000 años la última era de hielo, 13.000 años después aquí estamos. Y si ustedes revisan las profecías mayas y las profecías Vedas, se van a quedar aterrados de que todas coinciden en que en estos tiempos va a haber un cambio en el mundo enorme. Aparece un virus, aparece una nueva forma de vivir, aparece un movimiento mundial que nos dice que por ese calentamiento hay que cambiar todas las reglas de juego. Finalmente será como corresponda y será como tenga que ser. Pero básicamente la pregunta es, ¿qué pasa con nuestros hábitos? Ojo, básicamente estamos entrando en un mundo que nos dice, no importa si tienes malos hábitos, no importa si eres sedentario, la tecnología y nosotros te diremos qué comer, qué hacer, y te solucionaremos absolutamente todo. Y no tendrás nada y serás feliz. O sea, ahí se abre un interrogante del tamaño de Brasil. Y si nos vamos un poco más atrás, como lo acabo de decir, pues la justificación y la excusa de toda esta Agenda 2030, que no estoy diciendo que esté mal,
sino que tiene cosas supremamente delicadas con las que miles de personas en el mundo y muchos youtubers que hablan del tema dicen, ojo, que esto se va a poner muy delicado. Aunque nos lo están vendiendo como un maravilloso cambio, y obviamente nos lo están vendiendo como poesía desde el Foro Económico Mundial, pero en esencia tenemos que tomar buenas decisiones. Mi recomendación es, alejémonos de los productos ultraprocesados, caminemos descalzos sobre la madre tierra, expongámonos al sol, no pretendamos ni esperemos a que la industria farmacéutica o las organizaciones mundiales nos digan cómo suplementarnos, cómo medicarnos, a pesar de que nosotros hagamos todo mal. No vivamos la vida con miedo y no vivamos este cambio de los tiempos desde el miedo, el pánico y el terror, porque finalmente hagamos o dejemos de hacer lo que está pasando con el planeta Tierra y el calentamiento no es originado por nosotros, son movimientos solares y planetarios y estelares normales que ya los estamos empezando a entender y los ancestros los entendían aún muchísimo mejor. Hoy tenemos la ciencia para que ya esto ya no sea filosofía, sino sea ciencia. Y que finalmente todo esto nos permita vivir sin miedo, tomar las mejores decisiones, no esperar que las respuestas vengan de afuera, sino que nosotros nos empoderemos de nuestros hábitos y de nuestra propia vida y entender que finalmente se van a imponer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, seguramente este gran movimiento que se está empezando a hacer con el tema de la carne sintética y otras propuestas que vienen para el mundo, seguramente esto va a coger muchísima fuerza. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Pelear contra la realidad? No, pero si tú eres inversionista, entonces ve pensando en dónde poner tus criptomonedas y en dónde invertir tu dinero, porque finalmente ya más o menos tienes una visión de hacia dónde va el mundo y de dónde puedes generar más abundancia y más prosperidad, que sirva para algo y que no solamente sirva para que sepas dónde invertir, sino para entender que esto es normal y que la vida no hay que vivirla con miedo. Y que si las respuestas nos las están empezando a proponer de afuera, no señor, el empoderamiento viene desde adentro. Y que básicamente te preguntes y te cuestiones todo lo que te dicen. Porque a nosotros nos están contando un montón de historias, pero resulta que una cosa es lo que nos dicen las organizaciones y otra cosa muy distinta son lo que dicen los científicos. ¿Por qué lo que dicen científicos como Roy Spencer? ¿Por qué lo que nos dijo Milankovic? ¿Por qué lo que nos cuentan esas capas de hielo y todos sus descubrimientos increíbles de lo que ha pasado en los últimos 450.000 años, que han sido publicados en la mejor revista de ciencia del mundo? ¿Por qué eso no lo esconden? ¿Por qué eso no nos lo cuentan? Entonces, aquí es donde yo digo, no se trata de ir en contra del sistema, pero lo que yo sí te recomiendo es que te preguntes y te cuestiones todo lo que veas en los periódicos y en los medios, porque detrás de lo que nos cuentan siempre hay capas mucho más profundas en donde siempre vamos a encontrar tesoros y regalos para entender mejor el mundo, para vivir sin miedo, para tomar mejores decisiones y para saber cuáles son las megatendencias que vienen de aquí en adelante. Queridos, esa era la conversación que quería compartir con ustedes. Espero que esto les haya dejado, como debe de ser, más preguntas que respuestas. Y acuérdense, no me crean nada, verifiquen, investiguen, indaguen, convirtámonos en los científicos de nuestra propia vida. Un beso y un abrazo grandote. Me encantó compartir esta parte del final de mi domingo y mi semana con ustedes. Nos vemos mañana y esta semana en los lives que tenemos programados y más noticias en el canal de Telegram después. Chao. Chao.